Saludos para todos. Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético, que para este segundo trimestre del 2023 lleva como nombre los 3 mensajes cósmicos. Y la última lección de este trimestre, la número 13, la cual nos sentaremos a repasar el sábado 24 de junio, tiene un título explosivo, contundente, un título que de verdad que nos llena de emoción, de adrenalina de la buena, de la pura, encendidos nada más y nada menos que con la gloria de Dios. Encendidos. Esta lección va a estar bien buena, el gran reavivamiento profetizado para los últimos días. Y antes de empezar de lleno con el repaso de la lección, los invito para que se conecten conmigo en esta humilde oración y pidamos de parte de nuestro Dios la iluminación de su Santo Espíritu. Oremos. Padre, en estos momentos nos conectamos a través de esta transmisión, a través de este video. Nos conectamos en oración pidiéndote, Señor, la iluminación y la inteligencia que solamente tu Santo Espíritu nos puede dar para el repaso de la última lección de este trimestre. Encendidos con tu gloria, Señor, porque de verdad que será un excelente, un espectacular y un nunca antes visto acontecimiento en las filas de tu pueblo. Acompáñanos a continuación para que con la iluminación de tu Santo Espíritu podamos extraer las más poderosas enseñanzas de la lección en esta semana. Bendiciones que te clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Preparados para encenderse? Porque esto está a punto de estallar. Vamos entonces directamente a la introducción del día sábado. El sábado 17 de junio la introducción nos trae el versículo de memoria que me encanta, me fascina. Repásalo junto con nosotros. En Apocalipsis 18:1 encontramos: después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Aquí tenemos una extensión del mensaje de los 3 ángeles y la gran iluminación del carácter de Dios, de la proyección, la reproducción del carácter de Cristo total en su pueblo cuando esté sellado en los últimos días en medio de la gran crisis final. Repasa con nosotros los énfasis que se estuvieron viendo en esta última lección. El primer énfasis nos habla acerca del panorama general final del mundo, adoración global a la bestia. Esto se va a salir de control, esto va a ser la locura, lo nunca antes visto, la maldad, la impiedad de la raza humana. La última escena es verdaderamente escandalizante. El segundo énfasis nos habla que en medio de la apostasía mundial sobresale el remanente fiel de Dios. Sí, hay una apostasía globalizada, pero en medio de todo eso, mira que entre la gran mayoría de los hombres impíos, en medio de todo eso, va a resaltar, wow, por encima de la población mundial, va a resaltar el pueblo de Dios con su fidelidad. Por eso es que la tierra es iluminada con la gloria de Dios. Repasa el tercer énfasis de la semana. El tercer énfasis de la semana nos habla acerca de la responsabilidad del mensaje profético que fue confiado a la iglesia adventista del séptimo día. Adventistas del séptimo día, a ti y a mí, Dios nos ha hecho depositarios de manera responsable de la predicación de su verdad, de la experiencia genuina de la verdad. Por eso la urgencia de vivirla y predicarla. ¿Preparados para la primera nota de Elena de White? Porque aquí nos va. En Patriarcas y Profetas, las páginas 48 y 49, el espíritu de profecía señala: la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido.
Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Eso está en Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Oh, el misterio de la redención! El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. ¡Qué tremendo párrafo! Apenas para esta introducción. Y con este ya nos podremos imaginar cómo nos va a hablar el don profético en los siguientes días. Habiendo entonces arrancado con la introducción que estuvo de lujo, vamos y continuamos con el día domingo. El domingo 18 de junio la lección nos dice o nos habla de la preparación para la crisis final y me hace acordar la gran obra clásica de Fernando Chay. Sí, el domingo nos habla precisamente de aquellos aspectos, señala aquellos aspectos generalmente que se involucrarán en la crisis final, pero sobre todo cómo debemos prepararnos. Aquí están los puntos claves de la lección del día domingo. Los puntos claves de este día son 3. En primer lugar, el llamado a vigilar y ser sobrios. Nosotros debemos ser vigilantes, pero prudentes con la verdad. El segundo punto clave nos habla del pueblo de Dios, el más conocedor de los tiempos. Todas las demás organizaciones y cuerpos religiosos podrán estar lejos, podrán tener en proporciones la verdad, pero el pueblo de Dios la conoce toda porque Dios se la ha revelado totalmente. Y más aún con esta luz adicional, la bendición del don profético. El tercer punto clave nos dice que lo que necesitamos para despertarnos es precisamente volver a la palabra de Dios. Es un llamado urgente, volver a la revelación. Y en esto el espíritu de profecía sincroniza muy bien. Anclándose con la lección del día domingo, la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente. No sabemos el tiempo preciso cuando nuestro Señor se manifestará en las nubes de los cielos, pero Él nos ha dicho que nuestra única seguridad está en estar preparados constantemente, velando y esperando. Sea que tengamos por delante 1 año, o 5, o 10, debemos ser fieles hoy a nuestra creencia. Debemos realizar los deberes diarios tan fielmente como si fuera el último día que vivimos. No estamos cumpliendo la voluntad divina si esperamos ociosamente. A cada uno se ha dado su obra y espera que cada uno cumpla fielmente su parte. Como nunca antes hay que resistir al pecado, a los poderes de las tinieblas. El tiempo exige una actividad enérgica y decidida de parte de los que creen la verdad presente. Ahora mira cómo termina este párrafo. Deberían enseñarla por precepto y ejemplo, a fin de conocerle, página 360. Acompáñame rápidamente a conectarnos y no perder la idea con la lección del día lunes. El lunes 19 de junio la lección lleva por nombre Conocer la verdad. Y mira, los puntos claves alimentan mucho este título. Repásalos aquí. El primer punto clave nos habla acerca de la clave de todo está en la Biblia, en la palabra de Dios, no en las teorías, en las corrientes, en el último boom del emprendimiento, de la innovación, del empoderamiento. No, todo eso debe estar sometido a la voluntad de Dios expresa y revelada en su palabra. Volvamos a la Biblia, volvamos a la revelación donde está contenido el mensaje profético. El segundo punto clave nos habla y nos dice que Babilonia engaña, pero el remanente exalta la verdad. Mientras que en Babilonia está condensado el vino del furor de su fornicación, la verdad está resguardada, protegida y proyectada por el remanente fiel. Tercer punto clave. El tercer punto clave de este día nos habla del papel de los Estados Unidos al diseminar el engaño en medio de la crisis final. Ya lo dijimos en lecciones pasadas, con
contrario a lo que mucha gente piensa, la ley dominical o la violación de la ley de Dios por medio de los estatutos legales no se firma finalmente en el Vaticano, se firma en el Congreso de los Estados Unidos. Y aunque allí este país ha tenido un protagonismo en todo el reavivamiento de los últimos días, también es el vector y el nicho de los grandes engaños y de los prodigios mentirosos a través de los cuales Satanás opera. Palabras de vida del Gran Maestro en las páginas 82 y 83 nos señala lo siguiente. Aquellos que desean encontrar los tesoros de la verdad deben cavar en busca de ellos como el minero cava para hallar el tesoro escondido en la tierra. Ningún trabajo frío e indiferente será provechoso. Es esencial para los viejos y los jóvenes no solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla con fervor y consagración, orando e investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. Los que hagan esto serán recompensados, pues Cristo avivará su inteligencia. Nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Sagradas Escrituras. Es la voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento. Investigad, investigad la preciosa Biblia con corazones hambrientos. Explorad la palabra de Dios como el minero explora la tierra para encontrar las vetas de oro. Nunca abandonéis el estudio hasta que os hayáis asegurado de vuestra relación con Dios y de su voluntad con respecto a vosotros. No, textos como estos me dejan sin palabras. Y ya que lo proyectamos, vale la pena tomarle un pantallazo, compartirlo, hacer viral los llamados del espíritu de profecía, porque es el Señor ya hablando a través de su profeta para estos últimos tiempos. Leamos la Biblia para informarnos, leamos la Biblia como parte de nuestra lectura y de una meditación espiritual, diaria y devocional. Pero las grandes gemas y los grandes tesoros de la Escritura están en las más grandes profundidades. Por encima tiene poder, hay más poder si buceamos al interior de sus grandes profundidades. Este repaso de la lección continúa. El martes 20 de junio se nos habla que la reforma continúa, su espíritu no debe morir. En el 2017 se celebraron 500 años de la reforma luterana, la reforma protestante. Y escuché, me acuerdo, porque conmemoramos en la iglesia donde estaba, con una serie de estudios acerca de cómo se gestó la reforma, el gran impacto que tuvo y el legado en el siglo XXI. Y muchos eruditos tristemente concluyen que el espíritu de la reforma fue terminando, fue muriendo, se fue acabando. Pero ojo, remanente de Dios, tú y yo somos reformadores, guiados y orientados por el verdadero reformista, que es el Espíritu Santo, porque la reforma no murió ni con Melanchthon, ni en la hoguera con Jerónimo y con Juan Hus, ni mucho menos con Martín Lutero. Se extiende y continúa con nosotros, y hasta los últimos días vamos a ver esa explosión de la reforma en la cual todos quedaremos encendidos con la gloria de Dios. El primer punto clave de la lección del martes nos habla que la obra de los reformadores del pasado son el apoyo para la obra de reforma del presente, mientras que hoy el mundo está admirando y siguiendo a políticos, artistas, literatos, activistas. Nosotros tenemos grandes personajes que lucharon hasta la muerte a favor de la verdad revelada por Dios, que deben ser nuestros referentes. Vayamos a estudiar, contemplemos esos modelos, miremos a Jesús, que fue quien los dinamizó para que el espíritu de la reforma continúe. El segundo punto clave nos habla de Apocalipsis 18, la cual nos dice que es una extensión del mensaje de los tres ángeles. Siempre preguntan que si el cuarto ángel, que si Apocalipsis 18 es una extensión del tercer ángel. La verdad no importa si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, si son 8, son 10. Lo importante es el mensaje y sobre todo el empoderamiento que le otorgue el Espíritu Santo a sus mensajeros. Pero no hay duda que Apocalipsis 18, por supuesto que es una continuación y una extensión del mensaje de los tres ángeles. El tercer punto clave nos habla del gran reavivamiento profetizado. Se viene el gran reavivamiento, pero no esperemos a que como va a ser corporativo o que pueda ser corporativo en todo el cuerpo de Cristo, entonces yo voy a participar de él. No.
preocupémonos con ardor y temblor porque en realidad sea un acontecimiento espiritual. Elena de White, inspirada por el Señor, nos habla precisamente de esto en el siguiente párrafo. En Maranata el Señor viene, página 216, la sierva del Señor puntualiza: habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto mostrar que Dios domina la situación. La verdad será proclamada en un lenguaje claro e inequívoco. A nosotros como pueblo nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección de su Espíritu Santo. El Evangelio debe ser dado en su pureza. El raudal de aguas vivas debe profundizar y ensanchar su curso. En todos los campos, cercanos y lejanos, habrá hombres que serán llamados a dejar el arado y los negocios que ocupan de costumbre el pensamiento, para prepararse junto a hombres de experiencia. A medida que aprendan a trabajar con éxito, anunciarán la verdad con poder. Merced a las maravillosas operaciones de la providencia divina, montañas de dificultades serán removidas y arrojadas al mar. El mensaje, que tanto significa para todos los habitantes de la tierra, será oído y comprendido. Los hombres verán dónde está la verdad. La obra progresará más y más hasta que la tierra entera sea amonestada y entonces vendrá el final. Contundente la lección del martes, pero sigue incandescente el miércoles. El miércoles 21 de junio, la gloria de Dios llena toda la tierra. Un 21 de junio yo me bauticé. Un 21 de junio nació mi esposa. Y el 21 de junio, miércoles, esta lección nos habla precisamente de este tema. Vamos a los puntos claves de este día. La gloria de Dios llena la tierra y el primer punto clave nos habla que la tierra es impactada por el carácter de Dios reflejado en su remanente. Sí, ya vimos que la gloria de Dios es el carácter de Dios. Y como la gloria de Dios va a iluminar toda la tierra, ¿qué significa esto? Que el testimonio del remanente sellado, los 144,000, número simbólico, lo repito por enésima vez, que reflejarán el carácter de Dios, ese reflejo del carácter de Dios va a impactar al planeta entero que estará en la impiedad marcado por la bestia. El segundo punto clave nos dice que darle gloria a Dios es reflejar su carácter, porque el carácter de Dios es su gloria. Y el tercer punto clave me fascina. La justicia de Cristo es en realidad la verdadera verdad presente. Tanto que se habla de la verdad presente, que predican la verdad presente, que la han abandonado, pero la verdad presente por excelencia en los últimos días es la justificación por la fe. Es la justicia de Cristo, justificando al hombre, haciendo en el ser humano lo que el ser humano no puede hacer por sí mismo, porque en realidad todo es obra de Dios, quien pone en nosotros el querer y el hacer. Las buenas obras son el resultado de la justicia de Dios en nosotros, son un testimonio de que ya hemos sido salvos y de que la verdadera conversión es esencial y genuina. El Camino a Cristo, el mejor libro del espíritu de profecía para hablarnos sobre la justificación por la fe, en las páginas 10 y 11 nos dice: la palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declara su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo a Dios: ruego me permitas ver tu gloria, Jehová respondió: yo haré que pase todo mi bien ante tu vista. Tal es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y ¿qué clamó? Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Él es lento en iras y grande en misericordia, porque se deleita en la misericordia. Dios unió consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra. Valiéndose de las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, procuró revelársenos. Con todo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Sigamos estudiando más a Jesús, contemplemos más la belleza, la pureza y la perfección de su carácter, porque en su carácter es lo que será reproducido en sus hijos hasta la crisis final. Y así es como se impactará y se iluminará el mundo entero con la gloria de Dios, su carácter.
Llegamos entonces al declive, a la recta final, no solo de la lección, sino de todo el folleto para este trimestre. Llegamos al día jueves. Cerrando la lección para esta semana y el trimestre, el jueves 22 de junio se titula la lección el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aquí están los 3 puntos claves. Entre los muchos símbolos apocalípticos sobresale la del Cordero inmolado. Encontramos una mujer pura, una mujer impura, encontramos jinetes, sellos, copas, ángeles, espadas, caballos, pero entre todos sobresale quizá el más grande de los símbolos apocalípticos, el Cordero. El segundo punto clave nos habla acerca de Cristo crucificado, que es el centro del mensaje profético. ¿Te das cuenta? Si nos habla del Cordero inmolado, nos está hablando de su sacrificio. El centro de las profecías no son las catástrofes, no es la bestia, no es la apostasía, no es la impiedad, es Cristo crucificado. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo pensaría? Y trata muchas veces de mostrarlo como no es, pero el centro del Apocalipsis es Jesús pendiendo en la cruz. Y lo más maravilloso, por ti y por mí. El tercer punto clave nos dice que en medio de los poderes, la persecución global y la apostasía, Cristo debe sobresalir. Si es el centro del mensaje profético, quiere decir que en medio de ley dominical, de persecución, de decreto de muerte, de la autoridad papal mundial otra vez, de la repetición del oscurantismo, en medio de todo eso, ¿quién debe sobresalir? ¿Los poderes terrenales y engañadores? No, quien debe ser exaltado es Jesús. Por eso, una vez más, al final del tiempo, en el gran reavivamiento profetizado en su pueblo, es el carácter de Dios el que ilumina la tierra, el que la impacta. Y como bien lo dice el título de la lección para esta última semana, el que lo enciende. El deseado de todas las gentes, las páginas 704 y 705 se nos dice: cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matarlo al Cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba a abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el Cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. ¿Qué libro es ese? No podía ser otro, sino el deseado de todas las gentes. La mejor biografía de Jesús la encontramos en el espíritu de profecía. Volvamos al don profético y tornemos nuestros ojos en el día viernes. La lección concluye el viernes 23 de junio con su clásica y tradicional sección para estudiar y meditar. Y aquí hacemos una recopilación de los énfasis que se manejaron en la semana a manera de conclusión. Aquí los tenemos. Cierra la lección con broche de oro con estos puntos claves. En primer lugar, el gran reavivamiento profetizado será un segundo Pentecostés, pero elevado a su máxima potencia. Miles se convertirán en un solo día. Si en un solo sermón con Pedro, en el día de Pentecostés, fueron bautizados cerca de 3,000, imagínate varios días que se celebra el Pentecostés en los últimos tiempos. Por eso miles se convertirán en un solo día. Este pueblo proféticamente está anunciado que se zarandeará, que quedará muy reducido, pero con el gran reavivamiento, el derramamiento de la lluvia tardía, vendrá una consecuencia grande que es el fuerte pregón. Y frutos del fuerte pregón vendrán todas esas ovejas de los otros rediles ganadas por este encendimiento de la gloria de Dios. El segundo punto clave nos habla de la gran cosecha final. Yo quiero ver esos tiempos y ojalá Dios me conceda
esa oportunidad de ver con mis ojos y no solamente de ver, de participar activamente en el gran reavivamiento que está profetizado. Pídeselo tú también. Soñemos con eso, que participemos en la gran cosecha mundial, donde van a venir de todos los rediles, de todos los rebaños, esas ovejas fieles que hay en todos los rincones del mundo, de todas las organizaciones religiosas y no religiosas. Grandes, muchísimas conversiones se darán en los últimos días en este gran reavivamiento y tú puedes ser un predicador activo para ese momento. El tercer punto con el que cierra la lección nos dice que finalmente la verdad del evangelio resultará más atrayente que las mentiras del mal. El vino del furor de la fornicación de Babilonia, su engaño y su mentira, pueda que embriague de placer a todos los que participan con ella. Pero a final de cuentas, la verdad del Señor será más atractiva que todas estas ovejas fieles de todos los rincones, todos los rebaños y todos los rediles vendrán porque les pareció mucho más certero que el vino de Babilonia. La lección cierra con broche de oro con las dos lecturas recomendadas. La primera, en nuestra elevada vocación para el 8 de febrero, lleva como título La cuerda que pende del cielo en la página 47. La segunda lectura recomendada es esta. Reflejemos a Jesús para el día 10 de abril lleva como título La verdad nos hace libres, que se encuentra en la página 106. Mucha atención porque la lección cierra así con estos dos párrafos. El primero, Jesús puso la cruz al alcance de la luz que procedía del cielo, porque esa era la manera de atraer la atención del hombre. La cruz está directamente en línea con el brillo de los rostros divinos para que, al contemplar la cruz, los hombres pudieran ver y conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él había enviado. Al contemplar a Dios, contemplamos a aquel que derramó su alma hasta la muerte. Al contemplar la cruz, la vista se extiende hacia Dios y se discierne su odio por el pecado. Pero mientras contemplamos en la cruz el odio de Dios por el pecado, también contemplamos su amor por los pecadores, que es más fuerte que la muerte. La cruz es para el mundo el argumento incontrovertible de que Dios es verdad, luz y amor. Hay que hacer esta lectura enterita. La segunda y última, y con esto despedimos el trimestre. Temo por nuestras iglesias, tiemblo delante de Dios por causa de ellos, por causa de ellas. Tenemos luz en las Escrituras y se nos tomará en cuenta toda la luz que nos es atesorada. Se necesita el poder del Espíritu Santo para ahuyentar nuestro descreimiento y nuestros atributos no semejantes a Cristo. Debemos captar nuestra necesidad de un médico. Estamos enfermos y no lo sabemos. Que el Señor convierta los corazones de sus obreros. Cuando hay un ministerio convertido, entonces espere resultados. Pero no podemos convertir nuestros propios corazones. Esta obra puede ser hecha solo por el poder del Espíritu Santo. En cada nivel de la obra, recuérdese esto, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta lección no ha sido una lección más, los 3 mensajes cósmicos. Esta lección tiene que lograr algo. Tiene que traer resultados. Esta lección no puede pasar como una y otra que pase. Tiene que marcar una diferencia. Tiene que dejarnos una enseñanza y sobre todo quedar en nuestra memoria con recuerdos que nos llaman a un reavivamiento, a participar activamente de él. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor por la lección del segundo trimestre del 2023, los 3 mensajes cósmicos? Porque estamos seguros que esto no va a seguir igual. Esta lección tiene que partir en 2 nuestra historia de vida espiritualmente. Tiene que marcar un antes y un después, porque eso quiere el Señor cada trimestre que pasa, que vayamos creciendo en la fe y que hayamos avanzado y no seamos los mismos de antes, sino que nuestra senda sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarece, hasta que quedemos encendidos con la gloria de Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por habernos acompañado en un trimestre más, pero que en realidad no será un trimestre más, va a ser un trimestre muy especial, que vamos a recordar por siempre, porque no solamente, Señor, enfatizamos el estudio de los 3 mensajes cósmicos, sino que contemplamos al revelador de este mensaje, a nuestro gran Dios, a Jesús. Ayúdanos, Señor,
a no solamente recordar por siempre estas enseñanzas, sino a ponerlas en práctica. Permite que le aportemos a nuestra iglesia, que apoyemos a nuestros líderes, que trabajemos mancomunadamente con nuestras administraciones y nuestros campos, que defendamos el mensaje de esta iglesia, que firmes en el fundamento de nuestra fe y de nuestra doctrina, avancemos todos juntos, lejos del legalismo, lejos, Señor, del subjetivismo, alejados de la idolatría y cerca siempre, Señor, del equilibrio espiritual al cual nos llama tu Santo Espíritu. Bendiciones, amado Padre, que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando una lección termina, no puedo evitar sentir una profunda nostalgia. El tema no ha terminado, porque el tema continúa. Se sigue fortaleciendo y enriqueciendo. Y qué mejor que tomar las experiencias que vivieron los efesios, lo cual estudiaremos en este trimestre que empieza. No olvides tomar tu lección todos los días en tu devocional personal y no dejar de estudiarla, reflexionarla y sobre todo compartirla en los repasos. Con la producción audiovisual de Mike Vanegas en el relato de la lección, su pastor Álvaro de la Cruz, les deseamos para todos ustedes no solamente un feliz día, sino un feliz trimestre.